Aleluya. Gloria a Dios. Mire que creo que todo esto nos lleva a entender que todo lo que han expresado, que la oración es importante. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No es la oración de 5 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos que a veces nos aventamos nosotros, ¿verdad? Pero dice la oración eficaz del justo. Mi hermano Isidro tenía un comentario. Dios los bendiga. Amén. Dice la palabra de Dios aquí en Salmo 5. Aquí en Salmo 5 dice la palabra de Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esto es algo de lo que Dios quiere, que nosotros esperemos, pero esperemos en Él. Pero algo que dice que de mañana oirás mi voz, ¿sí? Tenemos que levantarnos, clamar a Dios, pedirle a Dios que Dios sobre nuestras vidas, de acuerdo a la necesidad que hay en nuestros corazones. Y yo recuerdo que, bueno, le doy gracias a Dios porque a través de la oración, mi padre, mi madre, mi hermano Gerardo, mi hermana Marta, Guille, ellos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque esto fue a través desde que yo conocí el Evangelio y empecé a leer la palabra de Dios, y algo pues lo que dice la Escritura, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Pero esto no solamente es de creer y ya van a ser salvos, es de orar cada día sin cesar, como dice la palabra de Dios, creyendo sobre todo que Dios va a orar. Aunque yo no estaba con mis padres ni tampoco estaba con mis hermanos cerca de ellos, yo creo que Dios es todopoderoso y que para Él nada es imposible, pero tengo que orar, clamar a Él todos los días. Y clamar no solamente es hablar, sino derramar nuestro espíritu delante de Dios, conociendo la condición y la situación de nuestras familias. Nosotros como familia nos involucramos en brujería, nos involucramos en cosas que no le agradan a Dios, pero aún Dios, que conoce nuestros corazones, cuando clamamos y nosotros nos postramos ante Él, Él obra. Dice también la palabra de Dios aquí en el Salmo 32, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir en todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. ¿Sí? Y algo importante que tenemos que reconocer delante de Dios es nuestra condición espiritual. Reconocer quiénes somos, que somos, dice la Escritura, que debemos humillarnos delante de Dios, ¿sí? Y reconocer que el único santo, justo y bueno es Él. Pero dice la Escritura, reconocer. Mientras callé, mientras no hablamos, mientras no oramos a Dios y reconocemos nuestra condición, también son obstáculos para que nosotros, nuestras oraciones no sean escuchadas. Y vemos cómo a través de la Escritura Dios nos enseña qué hacer. Yo le digo muchas veces a los hermanos, nosotros como hijos de Dios, ya no hay pretexto para decir no sé qué hacer. Nosotros sabemos qué hacer: clamar a Dios, orar a Dios con todo nuestro corazón y esperar en Él. Amén. Gloria a Dios. Miren, amados hermanos, esta palabra reconocer es bien importante. Reconocer que la oración es una necesidad espiritual, ¿sí o no? Mientras no reconozcamos, y la palabra que dio nuestro hermano Ulises en Daniel, dice que desde el primer día que dispuso en su corazón.
¿Cuándo nos vamos a disponer nosotros? La pregunta es para nosotros, ¿verdad? Dice, cuando Daniel dispuso en su corazón, es una actitud, una determinación, una decisión, reconocer. Dice, la mujer viuda, dice que ella tenía una necesidad, no dice qué necesidad era, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos necesidad? Todos tenemos una necesidad. Pero dice, la mujer tenía una necesidad y normalmente, o la palabra dice que ese juez a donde tenía que acudir, porque en aquel tiempo las mujeres no podían acudir ante el juzgado, ante el juez, tenía que hacerlo siempre un hombre, un varón, alguien de la familia, un hijo, alguien que representara a ese hogar, a esa familia. Esa mujer no podía hacer eso. Sin embargo, ella tomó una determinación y sabía que ese juez a quien tenía que acudir, imagínese que usted tiene un caso, una necesidad y tiene que ir a un juzgado y le dice, todo el mundo le dice, con él ni vayas porque no te va a ayudar, no te va a atender, porque en un principio dice la palabra que él no quería, ¿verdad? Le negaba, la ignoraba. Pero ¿qué hizo la mujer? No desmayó. Quizá fue un día y al siguiente día y al tercer día, y ella estuvo constante. Dice en Tesalonicenses, lo mencionó también nuestro hermano, ¿verdad? Y todos sabemos que dice Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar, sin desmayar, no desmayes, sigue, insiste, persiste. Este juez no era un juez bueno, era un juez injusto, era un juez malo, ¿verdad? Y quizás muchos trataron de desanimarla. ¿Para qué vas? Ya fuiste ayer y ¿qué pasó? Te rechazó. ¿Para qué vas hoy otra vez? Y te va a volver a rechazar. Quizás pasaron 2, 3 días, una semana, y ella seguía insistiendo. Sí, hermano Ulises. Aleluya. Ahorita se me dio el ejemplo, hermano, de cuando vas a las albercas. Imagínate que vas a las albercas y va una multitud, entra a la alberca, pagan su entrada, ingresan, se sientan, juegan básquetbol, fútbol, voleibol, hacen su carne asada, se divierten, conviven, y ya se llega la hora de la salida, se salen, pero nadie se metió a la alberca, hermano. Entonces, creo que no fue el lugar indicado para hacer un picnic, de haber ido a lo mejor un bosque, a un parque, o a un lugar, porque el haber ido a las albercas y haber ido a esa multitud que nadie se haya metido es como el día de la picnic de las albercas. Si el haber ido a la alberca es porque te vas a meter a la alberca. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Se me venía la imagen y ejemplificarlo de esa manera. Nosotros le llamamos casa de oración a este lugar, hermano. Amén. Y a veces venimos, hermano, y no hacemos oración. ¡Alabanza! No damos el tiempo necesario de estar postrados ahí, hermano, dándole, como usted dice, reconociendo a aquel que es digno de toda adoración y toda alabanza. Toda la adoración y alabanza no solamente es un aplauso y canto, hermano, sino una rendición donde realmente nosotros, y quiero, si me permite, el próximo domingo traer el libro del cautiverio de Babilonia en las iglesias, donde al final habla sobre unos párrafos sobre el libro de Azusa Street, sobre un establo que estaba en Los Ángeles en el año de 1906, donde ellos empezaron a ver la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Porque con tan solamente 4 personas que iniciaron, hermano, de color negro, ellos empezaron, hermano, en ese lugar, empezaron a congregarse y dice que se pasaban orando, hermano. Orando. Dice que ellos no, aunque sabían que había organizaciones, había tipos como ahorita, que había un servicio, que, ¿sabes qué? Iniciamos a las 7, pero a las 9 tenemos que cerrar, no hacemos más, había un púlpito, etc. Había muchas cosas, había un grupo de alabanza, había ya cantos, prefijos, o de tiempo ya se sabía que se iba a predicar, hermano, ¿verdad? Entonces, realmente no dejando que la gloria de Dios se movía. Ellos decían que no tenían ni siquiera un púlpito. Y el lugar donde debía haber un púlpito, había los principales que se consideraban los principales, como el pastor, como algunos, siempre estaban ahí postrados. Y el lugar donde debía haber un púlpito, estaban estos siervos ahí siempre postrados desde que iniciaban hasta que finalizaban, y dejaban que el Espíritu de Dios se moviera
y realmente alguien se levantaba y traía, dice, profecía, o traía dones o revelaciones, o